¿Qué pasa con esto? A ver, mira. Un acuerdo de confianza mutua y cooperación. Este es un enorme gesto de confianza del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno argentino en una relación que nació allá por 1823, cuando reconocían a las Provincias Unidas del Río de la Plata y su autonomía, y que hoy, con este acuerdo, sin dudas empieza un capítulo aún más profundo y más maduro en términos de relaciones, por lo que representa este proceso de intercambio de información. Cuando decidimos negociar este intercambio lo hicimos sobre la base de construcción de una política de Estado. Sabemos el impacto que va a tener en el año 23, pero también sabemos el impacto que va a tener para los próximos 5 o 10 años. Es un anuncio demasiado anticipado, Rubén, contá la verdad del asunto. No, a ver, es un anuncio sobre un programa técnico que hay que analizarlo con mucho cuidado, más allá del ímpetu que le pone el ministro de Economía, que lo hace en un momento en el que necesita dólares, vamos a decirlo claramente, el momento donde el Banco Central sigue estando muy seco en materia de las necesidades de dólares que hacen falta, y lo que el gobierno hace básicamente es anunciar un acuerdo con toda la pompa, le suma al embajador de los Estados Unidos, que después yo mandé hace un rato. Es muy interesante ver el tuit que da la embajada de Estados Unidos, y bien se firma el acuerdo, a ver si lo podemos poner en el aire. ¿Qué dice? Porque aclara más que Massa lo que dice Estados Unidos. Ahora, ¿por qué el gobierno avanza con esto? Básicamente, en primer lugar, para meter miedo, y digámoslo en estos términos, es decir, que quienes tienen cuentas en el exterior piensen que se las pueden identificar y atrás de eso, obviamente, imponer una sanción por haber eludido o evadido según corresponda. Atrás te van a poner un blanqueo, que lo mandan al Congreso ahora, un nuevo blanqueo, que va a tener que ser previo al vencimiento del plazo de este acuerdo de información, y de esa manera incentivar a que ingresen o se declaren dólares que están en el exterior. Es un número mítico, siempre de 100. Digo mítico porque la verdad que nadie sabe exactamente si son 100.000 millones de dólares o no. Pero el gobierno habla de eso y que sobre eso quiere recuperar y todas las cuentas exteriorizar. Porque este mismo programa lo tiene México y, por ejemplo, como pide Estados Unidos mucha eficacia en el control de la información. Sí. Y, por ejemplo, parece que México no lo cumplió, entonces Estados Unidos suspendió esto que lo va a dar a conocer cada año. Hay países que lo tienen y países que no lograron el acuerdo. Argentina lo estaría logrando, pero son para cuentas millonarias o de al menos 100.000 dólares. En primer lugar, el FATCA, que es el nombre técnico de este convenio de cooperación de información, establece la intercomunicación. El gobierno lo puso automático. Esto de automático es en cuanto al traslado de información, no porque automáticamente se vaya a abrir la información de todas las cuentas, entre el organismo de recaudación de Estados Unidos, el IRS, y la FIP de la Argentina, para un lado y para el otro. Es una autopista de doble vía, en ese caso. Acá tenés el comunicado que yo decía de la Embajada de Estados Unidos. Fíjense ustedes lo que dice Mark Stanley, que estuvo presente hoy. Dice: me complace estar aquí para la firma de un acuerdo de implementar la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, FATCA, como se le conoce en inglés, que es este sistema, este régimen que, como bien vos decís, Estados Unidos lo tiene firmado con otros países, entre ellos Brasil, México. En algunos casos funcionó, en otros no. Este acuerdo es importante para Estados Unidos de América porque permitirá el intercambio de información de cuentas financieras mantenidas por personas estadounidenses, y acá me gustaría también la opinión de López Murphy, especificadas, esta palabrita por favor mantengámosla, directamente a través de determinadas entidades en instituciones financieras argentinas. Esto te está diciendo Mike Stanley. Nosotros lo vemos también desde nuestro lado, de que nos identifiquen, es más raro, a ciudadanos norteamericanos. Pero habla después, más adelante, de la compartir cierta información. Ahí está. Que tiene que ver seguramente con cuentas importantes, con las que se acogieron al blanqueo Sí, que tiene que ver además con cuentas. Distinto tratamiento tienen las cuentas de particulares
de las cuentas de argentinos que tienen participación en un trust en Estados Unidos, de cuentas de sociedades que tienen como beneficiario final a un argentino. El gobierno dijo, lo viene diciendo desde hace 48 horas, que todo esto va a ser abierto. No está tan claro que los Estados Unidos con tanta facilidad vaya a levantar secreto bancario. Tampoco se sabe si el IRS tiene la notificación de lo que hay adentro de las cuentas o si lo que conoce solamente es el nombre, la nominalidad de cada cuenta. Lo que sucede es que lo que el gobierno está haciendo, que no se enoje nadie, es una gran puesta en escena, insisto, para tratar de ver que se va a abrir masivamente y automáticamente todo esto, cuando técnicamente no ha pasado en otros casos. Pero aparte recordemos que el primer anuncio de Massa es transformar los planes sociales en empleo. Bueno, y es algo que no ocurrió. Y es cierto que el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, tiende hacia ir hacia una política de mayor transparencia de los países para evitar paraísos fiscales. Pero, ¿qué hay de cierto, López Murphy, usted que sabe del tema bastante, para aclararnos sobre la cuestión? A ver, yo diría, primero que todo, el esfuerzo que se ha hecho a nivel internacional, del cual una buena parte de los países lo hizo en 2016 y por eso hubo una regularización impositiva, que es el nombre más académico del blanqueo. Sí. Hubo una regularización impositiva y la información comenzó a fluir del 2017 en adelante. El motivo central de eso es la lucha contra el crimen organizado, correcto, contra la corrupción, el lavado de dinero. Contra el lavado de dinero. Entonces Argentina tiene, primero que todo, y está eso en discusión, adecuar sus normativas de lavado de dinero para impedir que haya, digamos, esta proliferación de actividades criminales, sean esta el narco, sea... Porque cada vez hay más dinero de eso en el mundo. Bueno, o sea la corrupción de la política. Eso está dentro de esta cuestión. En ese proceso yo creo que ha comenzado, tardará un poco más, un poco menos, pero ha comenzado un proceso con Estados Unidos que no sé en cuánto tiempo, pero yo creo que ese camino es irreversible. O sea, no sé cuánto llevará, pero el mundo va hacia una transparencia mayor con la finalidad de enfrentar la criminalidad organizada, el narcotráfico, la corrupción en la política. No se olvide que la corrupción en la política crea ventajas asimétricas, no hay competencia, es una cosa que no es solo por la cuestión moral, ellos están buscando que no le ganen haciendo chanchullo, el famoso problema de Odebrecht, que ganaba con... Pero el narcotráfico pagos, compra gobiernos enteros en algunos países. No, por supuesto. Hay que decirlo, ¿no? Ese tema es un tema muy relevante y yo diría que es por el que empezó el esfuerzo de esta naturaleza a nivel mundial. En eso usted citó muy bien el GAFI como organismo de administración financiera y de lucha contra la corrupción y el crimen organizado, les pone estándares a los países. Y Argentina tiene que hacer un esfuerzo para estar al estándar que le permite el acceso a esta información. Concluido eso, vamos a tener acceso y es verdad que si dinero que no había sido declarado comienza a ser declarado, eso genera en el largo plazo un flujo de ingresos Pero enorme. puede ser que sea gradual, es decir, que al principio sean las grandes cuentas, o porque no me imagino que todo el sistema... ¿Sabe por qué lo digo? Porque muchos dicen... Primero hay que mirar cómo va a ser la ley argentina de regularización. Que genera una ley, eso también hay que decir. Yo creo, en general, recuerde usted que el blanqueo argentino, la regularización fue muy parecida a la ley chilena. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que no fueron iniciativas de nuestros países, sino fue que nuestra legislación se adaptó a un proceso mundial. Y en este caso va a ocurrir algo similar, creo yo, que es, usted da la oportunidad de la normalización con la excusa, o con el incentivo, o con la carnada, si usted quiere, como quiera llamarlo, de que la información viene. Y me parece que ese proceso de corrección de las instituciones que vigilan el lavado de dinero, la criminalidad política, porque esto también juega acá. O sea, la corrupción, de dónde vinieron los fondos que se disponen.
yo veo muchas cosas muy raras. Bueno, y eso, detrás de las campañas políticas sabemos. bueno, esa parte, yo diría, viene ligada a este proceso que sí creo universalmente marcha en esa dirección. O sea, será este año, será de 2 años, será en 3 años, eso marcha. Ahora, la pregunta, Ricardo, es esto que vos explicás, que es el camino, obviamente, que hay que seguir, ¿es la motivación en este momento del gobierno o está en otro lado? Yo digo, el gobierno obviamente lo está utilizando con bombos y platillos, como un mecanismo para hacer más, digamos, anuncios, ¿no? para forzar a mucha gente a ingresar a la regularización impositiva, al blanqueo, no solo por este episodio, sino por el episodio anterior, porque si te pescan con una cuenta que no está registrada, vos lo que pagás no es solo la cuenta esa, sino que se te cae el blanqueo anterior. Blanqueo anterior. Esto lo aclaró ayer el ministro. Por eso yo creo que hay todo una... Ahora, mi opinión, mi evaluación es que más